Bien, sí, 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 creo que sea lo que te referís, Mm, que era un poquito el tema del cual íbamos a hablar hoy. mm, Hay precisamente un periodo histórico y una institución de ese periodo, que es la AAA, que mm. opera precisamente en la presidencia, en la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, entre los años 1973 y 76, aunque Perón muere en el 74. Y curioso porque sí, es un tema que suele levantar muchas rispideces y que por lo general la historiografía oficial elige emitir. La épica del relato peronista, del relato justicialista, hace hincapié constantemente en la figura de Juan Domingo Perón, Eva Perón, las primeras dos presidencias, hace un silencio bastante llamativo, bastante selectivo de lo que fue el exilio de Perón en los 60, y respecto a la década del 70, principios de la década del 70, hace omisiones muy llamativas, a veces casi escandalosas, porque hay muchos factores de una violencia terriblemente descarada que acontecieron en ese momento. El más espectacular de eso, quizás el arribo de Perón en Ezeiza en Mm. 1973, y es un tema tabú. Era un tema tabú en su momento y hoy en día mucho más cuando sale esta cuestión en la discusión política. Claro, a ver, uno busca, ¿no? De repente explicaciones a un montón de factores, porque hace un ratito nosotros estábamos hablando con Bruno Suárez acá en la radio, con nuestro movilero, con el hombre que anda recorriendo las calles de la provincia, y nos encontramos, por ejemplo, con un ataque salvaje a un periodista en pleno programa radial, a Luis Mancini, allí en la provincia del Chaco. No sé, yo tengo unos años, tengo todavía memoria sobre muchos hechos y me lleva a esa situación, ¿no? Me traslada a esos momentos donde desde el mismo gobierno, estamos hablando de un gobierno civil, se disciplinaba a la gente de esa manera, ¿no? Bueno, totalmente. De hecho, el primer atentado que lleva la firma de la AAA fue el que se hizo sobre el senador Hipólito Solari Yrigoyen, Ujú. senador radical, que de hecho ocurre en un momento en el cual el peronismo, que gobernaba, o sea, formaba la coalición gobernante, intentaba impulsar una ley favorable a los sindicatos de mayor poder, y Solari Yrigoyen votó en contra. Todo esto dentro del marco institucional, Mm. legal, correspondiente. En ese momento, el entonces secretario general de la UOM, el sindicalista Lorenzo Miguel, hombre muy relacionado a fuerzas de choque parapoliciales y que tenía una custodia por demás comprometida y vinculada después a atentados de corte fascista, Lorenzo Miguel salió a decir que el senador Hipólito Solari Yrigoyen era un enemigo declarado de la clase obrera. Ujú. Al poco tiempo, oportuna y convenientemente, Solari Yrigoyen recibe un atentado con un explosivo colocado en su auto y después la AAA se va a adjudicar la autoría de ese atentado. Ujú. Obviamente, a la hora de revisar en retrospectiva, la gente a veces es muy indulgente Mm. a la hora de conectar los puntos. Es más fácil verlo como la obra de unos extremistas que respondían a José López Rega que como parte de un entramado mucho más aceitado. Mm. A ver, Andrés, ¿qué era la AAA? Bueno, la AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, que por lo general se le atribuye su conducción a José López Rega. El objetivo que tenía, así como su sigla lo indica, era básicamente combatir los posibles focos de infiltración marxista en las tendencias políticas de los 60 y de principios de los 70 que se dieran en la Argentina. Ahora, en la práctica es llamativo advertir que la AAA concentró todos sus esfuerzos más que nada en lo que era la tendencia izquierdista del justicialismo, del partido peronismo, a fines de los 60 y a principios de los 70. El principal foco de una guerrilla marxista propiamente dicho, que era el ERP, no sufrió un ataque directo de la AAA,
sino que esta más bien terminó dedicándose a focalizarse hacia el ala disidente, por así decirlo, del peronismo, y a cualquier sector social, ya fuera periodistas, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales, profesores, en fin, cualquiera que mostrara alguna inclinación de disidencia para con la línea del verticalismo que siguiera Perón, terminó siendo blanco de la AAA. Es curioso porque muchas veces se lo analiza como una especie de delirio, de vuelta, organizado por López Rega, que era el secretario privado del general Perón, y a su vez ministro de Desarrollo Social, y se intenta plantear a la AAA como un capricho de él, cuando en realidad la AAA funcionó como una especie de policía política para aquellos que cuestionaran la línea más conservadora del peronismo y de la burocracia sindical, o de las cúpulas sindicales, si se quiere. A ver, de acuerdo a lo que vos me estás comentando, y mientras vos hacías este relato, no sé, imaginariamente hacía un viaje en el tiempo, me iba a la Alemania nazi, ¿no? Donde tenía la SS y tenía la Gestapo, por un lado, que era la que de repente disciplinaba a los propios alemanes, que no comulgaban con las ideas del partido neonazi. Acá, o del nazismo, mejor dicho, acá pasaba lo mismo, o sea, no era para combatir a la guerrilla en sí mismo, sino que era para limpiar de los propios adversarios políticos que estaban dentro del mismo partido. Y esto es así. Sí, de hecho, adversarios políticos a los cuales el mismo Perón les había dado entidad. Claro. Cuando decíamos más al principio que al analizar la década del 60 se diluye bastante la responsabilidad política de Perón desde el exilio, hay que tener en cuenta que Perón logra volver después de 17 años de exilio, lo cual no es poco si se analiza como fenómeno histórico. El hecho de que alguien sea depuesto del poder, esté boyando por diferentes países del mundo, y después de 17 años logre volver y hacerse con la presidencia y con un aparato político que le sea totalmente funcional, en el caso de Perón. Esto no se generó solo. De hecho, en los 60, Perón buscó apoyarse sin mucho éxito en la estructura que le había quedado en la Argentina, que era la del sindicalismo organizado con entidad jurídica, que el sindicalismo en los 60 eligió de alguna manera jugar su propio juego, capitalizar para sí mismos el poder político, porque ellos podían negociar con los sucesivos gobiernos militares. Entonces no apoyaron muy enérgicamente la vuelta de Perón en los términos que Perón hubiera querido. Perón entonces empieza a apoyarse en los incipientes grupos de izquierda y en los comandos juveniles que iban surgiendo, a los cuales el mismo Perón les daba sustento ideológico y asesoramiento, como mínimo, desde su residencia en Puerta de Hierro en España. Uh-huh. Y él alentó la creación de lo que después van a ser los montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, muchos cuerpos de la denominada tendencia revolucionaria, que después van a chocar entre sí una vez que Perón cumple con su objetivo y vuelve. Entonces, tampoco es la AAA y esta corte de sicarios que rodeaban a Juan Domingo Perón estuvieran peleando siquiera contra un enemigo interno, sino que en realidad estaban disputándose el poder dentro del propio movimiento, claro, con todo el tendal de vidas humanas y de daños colaterales de la gente que tuviera la desgracia de estar cerca de esos acontecimientos, y con las consecuencias políticas, económicas y sociales previsibles de arrastrar a todo un país a la interna violenta y armada del partido gobernante. Andrés, esta guardia pretoriana, si se quiere, luego de la muerte de Perón, ¿continuó trabajando, continuó operando? Continuó operando, y de hecho, luego de la muerte de Perón,
Perón dejó toda la estructura en condiciones de operar con total autonomía. Perón, al fallecer, delega el mando en la entonces vicepresidenta, que era su mujer, María Estela Martínez de Perón, otra figura invisibilizada totalmente por la historiografía peronista, quizá porque no hay absolutamente nada destacable en su mandato, y fue el prolegómeno de la terrible dictadura militar del 76. Isabel Martínez lamentablemente fue partícipe necesaria de la represión que hiciera la AAA con sus elementos paraestatales. José López Rega, hombre muy cercano a Isabel Martínez, que se seguía desempeñando como ministro de Desarrollo Social, siguió manejando los hilos de la AAA con la complicidad de un sector muy importante de la llamada burocracia sindical, de los cuadros del peronismo conservador, en sindicalistas como Lorenzo Miguel, el apoyo de comisarios y altos mandos de la policía. Luego, a su vez, Isabel le va a facilitar a Jorge Rafael Videla los decretos de aniquilamiento, en los que después de hecho se va a apoyar el proceso de reorganización nacional en el 76 para llevar a cabo la guerra total contra la subversión, entre comillas. Entonces podemos observar que a la muerte de Perón, este aparato que estaba armado no solo sigue operando en la plenitud de sus funciones, sino que además brinda elementos que después va a absorber el proceso de reorganización nacional, para llevar a cabo su propio proyecto. Claro. Esto, de alguna manera, vos sabés, se me ocurre pensar, ¿no, Andrés? Hoy, con distinta metodología, tal vez no tan violenta, si se quiere, con una violencia tan manifiesta, hay lineamientos que parecieran como que todavía están vigentes, ¿no? Hay forma de operar en contra del adversario que hoy con otras herramientas, utilizando la prensa, la justicia, utilizando distintas operetas, también se utilizan, no con ese grado de virulencia que usaba la AAA, pero vemos que de alguna manera también están vigente, digamos, en el ADN de los gobernantes un sistema similar. Sí, está vigente eso y además hay un elemento que yo observo a veces con estupor, es la negación desde los cuerpos oficiales y desde el gobierno de los fenómenos que ellos mismos crean. Claro. Fíjate, Luis, por ejemplo, que en el año 1973 los círculos cercanos a Perón, asociados tradicionalmente a la derecha, entre muchas comillas, porque es un concepto que por sí mismo no explica nada, los círculos cercanos a Perón organizan la recepción del general cuando él vuelve definitivamente del exilio, se dedican a copar diferentes palcos y lugares estratégicos de Ezeiza, donde tenían un acceso privilegiado a el lugar por el que supuestamente iba a ingresar el general Perón y donde se iban a concentrar todas las personas que acudían a la recepción. Uh-huh. En este acto de carácter casi oficial, el presidente era Héctor Cámpora, peronista, se trataba de un evento al cual estaba convocada la ciudadanía toda. De hecho, había un organizador de la seguridad del evento, que era el coronel Jorge Osinde, al que le preguntaban, ¿este es un acto para peronistas? Y este hombre, Jorge Osinde, con un descarado cinismo, anuncia que no, que era un acto para la ciudadanía toda, para abrazar la concordia, la tarea de la reconstrucción nacional, en fin, un montón de conceptos por demás loables. Y después fue la misma organización de Jorge Osinde la que se encargó de disparar ráfagas de metralla sobre las personas que estaban acudiendo a la recepción del general Perón. Claro. O sea, dos facciones dentro de un mismo movimiento, uno de ellos gozando de la protección del aparato estatal, dedicándose a abrir fuego y a asesinar a los militantes de otra tendencia de la misma coalición gobernante. Uh-huh.
Y lo que es terriblemente grave, y a esto me refería con lo de la negación que te decía hace un rato, es que al poco tiempo, Juan Perón, que ni siquiera era presidente, pero era el líder político más relevante del momento, habló por cadena nacional de un discurso de 10 minutos en el que no se hizo cargo absolutamente de nada. Claro, claro. Mencionó tangencialmente el suceso, haciendo un llamado vago de vuelta a la unidad nacional, a la concordia, a esclarecer los eventos de los que todos teníamos conocimiento, en fin, en un esfuerzo dialéctico de relativización muy grande, y al mismo tiempo apoyándose en la ambigüedad que le era tan característica, donde uno ve el discurso 40 años después, se da cuenta de que está mandando guiños para todo el abanico de seguidores del peronismo. No carga las tintas demasiado sobre ninguno, no atribuye responsabilidades claras a ninguno, al tema en sí de Ezeiza, sin siquiera mencionar el atentado en sí, le dedica 1 minuto y después seguimos hablando de otro tema como si nada hubiera ocurrido, y los hechos mismos se encargan de demostrar hacia dónde se inclinaban las lealtades de Perón. Pero si uno se quedaba con el relato mediático, televisado de la época, no podía llegar a pensar que ni siquiera había ocurrido nada. Si una persona en Salta veía la cadena nacional de Perón hablando de lo que había ocurrido en Ezeiza, y no había leído ningún diario, no había escuchado la radio, nadie le había comentado nada, capaz que ni siquiera se enteraba de que había habido un atentado. ¿Se pudo conocer realmente la cantidad de personas muertas en ese atentado, Andrés? No está esclarecido. Oficialmente hay documentadas 13 defunciones, un número que oscila entre los 200 y 400 heridos, pero prácticamente todos los periodistas e historiadores que se han lanzado a intentar investigar este atentado de tan gran envergadura, se encuentran con que la información es muy difusa y muy difícil de corroborar. Porque si bien Perón hizo este llamado a esclarecer mediante la justicia lo que había ocurrido, nos encontramos con que no hubo ni un juicio, ni un proceso judicial, ni policial claro, en fin, el tema se escondió de alguna manera debajo de la alfombra, al punto de que hoy en día, siendo quizá uno de los hechos de violencia política más relevantes, grotescos y más graves de nuestra historia reciente, la gente lo desconoce. Claro. O mucha gente ni siquiera sabe que pasó eso cuando aconteció el regreso definitivo del líder que tuvo más protagonismo político en el siglo XX y cuyo movimiento sigue ostentando el protagonismo político del escenario actual. Y estos hechos no se conocen. Es que, ¿sabe? A ver, hay una forma de borrar estas situaciones, ¿no? Y es lo que ocurre, porque va a haber generaciones que dentro de algún tiempito más, no muy lejano, se va a quedar totalmente sin esa información, sin esos datos, y no va a figurar más en los libros de historia esta cuestión. Y nos queda un partido impoluto, que no tuvo ningún tipo de inconveniente, que no tuvo nada, y resulta que tiene un historial marcado a sangre y fuego, y que de a poquito se lo va borrando, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco estuvo la pequeña polémica porque reapareció el busto de Isabel Martínez, que se había encargado para el Museo de la Casa Rosada, que estuvo listo, creo que en el año 2007, 2008, justo cuando se intentaba lograr la extradición de Isabel Martínez desde España para traerla a Argentina y que respondiera por crímenes de lesa humanidad. Claro. Eso no se pudo concretar. Pero justo en ese momento que se estaba concretando la creación del busto para colocar en el Museo de la Casa Rosada, decidieron, la coalición gobernante, que en ese momento era la misma que gobierna ahora, decidieron esconder el busto, no exhibirlo dentro del museo,
y estuvo en la casa de un particular durante más de 10 años. Ahora reaparece y de una forma medio encubierta, sin hacer un acto demasiado solemne, según revela Infobae, el busto vuelve ahora a la Casa Rosada. Pero es así como decís vos, desde el oficialismo y desde un sector interesado, obviamente, en que no se toque ese aspecto de la historia, se va a tratar de tapar todas estas manchas, por así decirlo, en el prontuario. Me acuerdo que en el año 2007, cuando tenía lugar todo este proceso de intento de extradición, una organización, o mejor dicho, el residuo de una organización gremial muy emblemática vinculada al peronismo, que eran las 62 organizaciones, empapeló la ciudad de Buenos Aires con el cartel "No jodan con Perón". Claro. O sea que ya hay hasta una velada amenaza a cualquiera que ose intentar profundizar siquiera en la indagación histórica de atribuir responsabilidades. Claro. Y ese "no jodan con Perón", que este grupo de sindicalistas tuvo el atrevimiento de explicitar con carteles, es en realidad lo que yo creo que muchos militantes o muchos oficialistas piensan en su fuero íntimo, y aunque no lo manifiesten, lo llevan como bandera, porque hay ciertos temas que no quieren tocar y que de hecho se enojan o miran para otro lado cuando uno empieza a hacer un análisis de todo lo que era la estructura de este aparato, y analizándola precisamente como una estructura integral, no como el delirio de un chivo expiatorio como pudiera ser López Rega o quizá por extensión Isabel Martínez. Isabel Martínez, que ha sido borrada de la historia y lo borran los mismos peronistas como la primera mujer presidente, porque más allá de que asume como vicepresidente, fue votada por el voto popular, y esto es innegable, y a la muerte de Perón se transformó en presidente de la nación. Y la misma, digamos, el mismo peronismo se encarga de borrarla y poner a Cristina Fernández como la primera mujer presidente, ¿no? Totalmente. Lo cual es un fenómeno llamativo porque podría arrogarse, si quisiera, el peronismo, el hecho de haber tenido la primera presidente mujer de la región, en fin, toda la épica que se atribuyó sobre la figura de Cristina Fernández se podría haber trasladado tranquilamente a Isabel Martínez, de no ser por la incómoda verdad de lo que decíamos hace un rato. La presidencia de Isabel Martínez fue absolutamente desastrosa y son al día de hoy muy, muy pocos los peronistas de la vieja guardia más tradicionalista que puedan encontrar algún elemento rescatable de Isabel Martínez y presentarla como una figura históricamente positiva. Claro, claro. El problema es que la escondan. Claro. Sí. Porque aunque no tengas nada positivo para mostrar de ello, por lo menos reconoce el rol que jugó, la importancia que tuvo, e integremos su presidencia y la tercera presidencia de Perón a lo que es el relato revisionista de la década del 70 y de cómo se llega precisamente a una aberración tan grande como es la dictadura militar. Así es. Porque si no, queda la idea sobrevolando de que el proceso de reorganización nacional, Videla, Macera, Agosti y todo lo que pasó después, por poco bajó de un plato volador, se generó por ósmosis, claro, y a partir de ahí refundación de la patria. claro. Es muy simplista. Así es. Bueno, muy bien, Andrés, ya estamos con el tiempo vencido. Te agradezco nuevamente tu participación, como lo haces todos los viernes y siempre trayéndonos temas importantes, y hay que hacer todo lo posible para que esto no quede allí en el olvido, ¿no? Que los estemos permanentemente poniéndolo en la justa dimensión que corresponde en la historia argentina, porque es parte de nuestra historia, punto, no por otra situación, ¿no? Totalmente. Y hoy, gracias a Dios,
la comunicación es mucho más fluida y hay muchas más fuentes de información. Así es. Eso es algo positivo de esta época. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Andrés. Abrazo. Muchas gracias.